Muy buenos días y bienvenidos a su noticiero central. Chile, tierra de millonarios y endeudados. Hoy abordaremos dos temas claves que siguen marcando la realidad económica y social en el país: los sueldos justos y la creciente brecha entre la riqueza y la pobreza en el país. Mientras miles de trabajadores luchan por salarios que puedan cubrir el costo de vida, las cifras siguen mostrando una preocupante concentración del ingreso en los barrios más acomodados del país. Este debate también revela tensiones fundamentales entre el Estado y el mercado. El rol del Estado en la regulación de las condiciones laborales y la distribución de la riqueza es algo que cada vez se vuelve más relevante, frente a un modelo de mercado que la mayoría de veces prioriza la eficiencia económica que por la justicia social. La forma en la que se equilibran estas fuerzas tiene un fuerte impacto en las oportunidades de miles de chilenos y en la cohesión social del país. Acompáñenos en este análisis con testimonios, cifras actualizadas y opiniones de expertos que nos ayudarán a entender cómo esto impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas, en el futuro de Chile y cómo la balanza se desequilibra o equilibra entre lo público y lo privado. Para comenzar, revisamos el concepto de sueldos justos dentro del contexto chileno. En Chile, el significado de este término varía según la perspectiva que se adopte. Legalmente, se establece un salario mínimo legal. Sin embargo, organizaciones como la CUT y estudios como los de Fundación Sol aseguran que este monto no alcanza para cubrir el costo real de la vida, proponiendo así cifras superiores a los 500.000 pesos para vivir con dignidad. Desde una mirada ética, sectores religiosos y sociales señalan que pagar solo el mínimo legal establecido por la ley, si este no cubre con las necesidades básicas, no cumple con una responsabilidad moral. Además, una amplia mayoría de los trabajadores chilenos dice que recibe menos de lo que merece por su esfuerzo, según encuestas del S Business School de la Universidad de los Andes. ¿Pero qué debería cubrir realmente un sueldo justo? La respuesta no es solo económica, sino también social. En Chile debería cubrir, además del marco legal del salario mínimo, el costo de vida de forma digna, permitiendo satisfacer necesidades como vivienda, salud, transporte, alimentación, ahorrar algo para imprevistos y tener la posibilidad de bienestar social. Según el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el salario mínimo legal en Chile para personas de entre 18 y 65 años es de 510.636 pesos mensuales a partir del 1 de enero de 2025. Además, el ingreso laboral promedio neto en 2023 fue de 826.535 pesos mensuales, mientras que el ingreso mediano fue de 582.559 pesos mensuales según el Instituto Nacional de Estadística. Por lo tanto, muchos consideran que un sueldo justo estaría por lo menos por encima del ingreso mediano, sino cercano al promedio nacional para dar margen de calidad de vida decente. Ahora bien, hablar de sueldos justos también nos lleva directamente a observar el panorama general de la riqueza y la pobreza en Chile. En los últimos años, la pobreza por ingresos ha mostrado una disminución significativa, bajando del 10,7% en 2020 al 6,5% en 2022, mientras que la pobreza extrema también se redujo, alcanzando solo el 2% de la población, según la encuesta de CACEN. Esta mejora se ha visto influida gracias a varios factores, entre ellos el aumento del ingreso en los hogares de los deciles más bajos y la reducción de la brecha salarial entre trabajadores con diferentes niveles de escolaridad, como también la implementación de transferencias gubernamentales para los sectores más vulnerables del país. Sin embargo, a pesar de estos avances, persiste una marcada desigualdad en la distribución de la riqueza. Según el Banco Central, el 10% más rico concentra una parte significativa del capital nacional, lo que quiere decir que el crecimiento económico no ha sido igual para todos. Pero ¿cómo se refleja esta herencia histórica en la vida de millones de personas que trabajan largas jornadas y aún así no pueden cubrir sus necesidades básicas? ¿Cuál es su nombre? Gloria. ¿En qué trabaja actualmente? Trabajo en una verdulería, atiendo a público. Su nombre y su edad. Violeta Palmas Castro, mi edad 76 años. ¿En qué trabaja usted actualmente? En la Feria Persa de Linares. ¿Cree que su sueldo es justo para el trabajo que realiza? ¿Por qué? Yo trabajo 5 horas y media por día y tengo 2 días libres al mes. Y yo siento que lo que yo gano es muy poco. ¿Cree que su sueldo es justo para el trabajo que realiza? No es justo, pero ayuda. ¿Le alcanza el sueldo para cubrir todos sus gastos mensuales? No me alcanza. ¿Le alcanza el sueldo para cubrir todos sus gastos mensuales? No. ¿Ha tenido que endeudarse para llegar a fin de mes? Sí.
muchas veces. ¿Ha tenido que endeudarse para llegar a fin de mes? Sí, sí. Así es, Mateo. La desigualdad económica sigue siendo uno de los principales desafíos sociales. A pesar de que muchas personas trabajan extensas jornadas, sus ingresos no logran cubrir con sus necesidades básicas, como alimentación, salud y educación. Esto no solamente impacta en las familias, sino que también limita el progreso del país al reducir las oportunidades y debilitar la confianza en las instituciones. Un sueldo justo es esencial para disminuir la brecha entre ricos y pobres y garantizar una vida digna. Sin embargo, la concentración de la riqueza en pocas manos crea una sociedad segmentada. Mientras unos pocos disfruten de privilegios y servicios de calidad, la mayoría enfrenta el endeudamiento y la precariedad. Este escenario provoca consecuencias como exclusión, malestar ciudadano y manifestaciones que demanden mayor equidad. Desde la perspectiva del Estado resulta clave impulsar políticas públicas que aseguren condiciones laborales justas, fiscalización efectiva y una distribución más equitativa de la riqueza mediante sistemas tributarios progresivos. El mercado, en tanto, debe reconocer el valor del trabajo y promover un crecimiento responsable que no solo se base en productividad, sino en bienestar social y ambiental. Ahora nos vamos a comerciales y volvemos pronto. Cambiamos el envase por uno lleno. Nos llenamos de lo que más nos gusta. Juntos en todas. Coca-Cola, magia de verdad. En Chile existe una gran concentración de la riqueza en pocas manos. Un gran ejemplo es el Grupo Luxi, dueño de empresas como el Banco de Chile y Antofagasta Minerals. Esta familia posee una de las mayores fortunas de América Latina, con cifras que siempre superan los 10.000 millones de dólares. Sin embargo, muchos trabajadores de estas mismas empresas ganan sueldos que apenas superan el mínimo legal. Por la que acá surge una pregunta clave. ¿Es justo que mientras algunos ganen millones, otros apenas sobrevivan? Para esto nos vamos con Yesenia, que nos tiene una comparación clave respecto al tema. Sí, Mateo, nos encontramos aquí con la señora Juanita, que nos va a conversar un poco sobre su situación económica. Señora Juanita, ¿cómo divide usted sus gastos mensualmente? Bueno, mi niña, yo gano 500.000 pesos al mes. De esos 250.000 se van en arriendo, 150 en comida, 50.000 en transporte, 30 en cuentas de luz, agua, internet, y me quedan apenas 20 luquitas para cualquier emergencia. Cosas como viajar o salir a comer, son lujos que en realidad yo no me puedo dar. Por otra parte, nos encontramos con Rodrigo, ejecutivo de una gran empresa. Rodrigo, cuéntame, ¿cómo divides tus gastos mensualmente? Bueno, yo gano 5 millones de pesos, pago 1 millón en arriendo en un barrio exclusivo, 400.000 pesos en comida, 200.000 pesos en transporte privado, 300.000 pesos en salud, seguro, y bueno, me quedan como 3 millones más o menos libres para viajes, hobby, restaurante o ahorrar. Ahora pasemos a otro caso muy común, el de los profesionales jóvenes. Por ejemplo, muchos profesores recién egresados del sistema público reciben sueldos que van desde los 700 a 900.000 pesos. Sin embargo, estos cargan con deudas universitarias que superan los 15 millones de pesos. Todo esto, a pesar de haber estudiado por años y tener su carrera profesional, aún así viven con dificultades económicas. Aquí nos encontramos nuevamente en terreno, pero esta vez para ver la situación económica que viven los docentes de nuestro país. Esta vez nos encontramos con Constanza, profesora de lenguaje. Constanza, ¿cuánto ganas aproximadamente al mes? Bueno, yo gano unos 850.000 pesos líquidos, sumando todo. No está mal comparado a otros trabajos, pero yo tengo que pagar arriendo, comida, transporte y sobre todo la deuda universitaria. ¿A cuánto asciende tu deuda? Más de 15 millones, porque estudié con crédito. Me quedan cerca de 20 años de pago y a veces siento que no voy a terminar nunca. ¿Crees que el país valora a los profesionales como tú? No lo suficiente. Se dice que la educación es el motor para el desarrollo, pero cuando ves los sueldos y las condiciones, parece que ese discurso no aplica para nosotros. Nos exigen mucho y yo la verdad feliz de darlo, pero también tengo derecho, yo creo, que a proyectarme, a ahorrar, y con ese sueldo apenas sobrevivo. ¿Y qué te gustaría que cambiara? Que el sueldo reflejara el trabajo real que hacemos, que no tengamos que vivir endeudados por estudiar y que como país entendamos que un profesional pobre es una contradicción que no debería existir.
Historias como la de Constanza nos muestran que la educación por sí sola ya no garantiza condiciones de vida dignas y que el esfuerzo personal no basta si el sistema no ofrece condiciones justas. Ahora nos devolvemos al estudio con Mateo. En Chile, hablar de sueldos justos es hablar de una brecha enorme. Mientras un 1,2% de los ocupados recibió un sueldo de 4.500.000 pesos mensualmente durante el año 2024, un 15% recibió un sueldo de entre 500.000 y 600.000 pesos, según la encuesta suplementaria de ingresos realizada por el INE. La diferencia no solo radica en el número, sino en el impacto que esto tiene para sus vidas. Cuando el sueldo es bajo, casi todo se gasta en cosas básicas: alimentación, salud y cuentas. En cambio, cuando los ingresos son mayores, las necesidades se cubren rápidamente y sobra dinero para ahorrar, viajar o invertir. En resumen, mientras algunos apenas sobreviven, otros multiplican su riqueza. La desigualdad salarial en Chile es una de las más altas de la región. Por ejemplo, según la encuesta suplementaria de ingresos ESI 2024 del INE, nos señala que la mitad de las personas ocupadas en Chile recibe y percibe un ingreso menor o igual a 611.162 pesos al mes. Ese valor de 300.000 pesos es arbitrario, no está relacionado con ningún costo de vida. Ningún político o política que ha diseñado esta política pública o que la ha propuesto en algún momento ha dicho: con esto alcanza para esto para las familias. Y por obligación deben recurrir al endeudamiento o sencillamente no pueden cumplir ciertas necesidades. La mejor fibra y red 5G de Chile te regalan inteligencia artificial. ¿Ya? Perplexity Pro organizó nuestro viaje a la playa. ¿Ya? Perplexity Pro me dijo cómo arreglar la lavadora, la ducha y hasta mi relación. ¿Ya? Le puedo pedir que me haga una maratón de series personalizada. ¿Ya? Los que somos Movistar somos los únicos con inteligencia artificial. Perplexity Pro, incluida en nuestros planes y sin costo adicional, actívala ya en la app Movistar. Y nos ahorramos pagar hasta 200 lucas al año. Ya. Hoy se habló de las grandes diferencias entre quienes tienen mucho y quienes apenas sobreviven. Detrás de las cifras hay vidas e historias que nos interpelan como sociedad. Un sueldo justo no es un privilegio, sino un derecho que reconoce el esfuerzo del trabajador. Aceptar que muchos vivan con lo mínimo mientras unos pocos concentren la riqueza es fallar en lo humano. La justicia social se mide en que todos puedan vivir con dignidad, accediendo a la salud, educación y bienestar. Para construir un Chile más justo se requiere una responsabilidad moral, voluntad política, cambios estructurales y empatía, porque un país donde unos pocos avanzan y otros quedan atrás nunca será plenamente libre ni humano. Hemos hecho una radiografía profunda de Chile, un país de contrastes, donde la riqueza convive con la precariedad y un sueldo justo es más una aspiración que una realidad. La pobreza ha disminuido, sin embargo, la desigualdad estructural persiste como una herida abierta. Este noticiero no solo ha buscado informar, sino también reflexionar, porque hablar de sueldos justos es hablar de dignidad, y la desigualdad nos revela un sistema que aún no logra equilibrar adecuadamente el rol del Estado y el mercado. En una democracia real, el trabajo debe traducirse en condiciones de vida dignas. Por eso no basta con crecer solo económicamente, debemos crecer en equidad y justicia. Chile enfrenta una decisión histórica: seguir favoreciendo a unos pocos o construir un pacto social en donde la dignidad sea un derecho compartido. Gracias por acompañarnos en esta edición especial de Chile, tierra de millonarios y endeudados. Nos reencontramos pronto con más periodismo al servicio de la justicia y la verdad. Aquí nos encontramos nuevamente en terreno, pero esta vez para ver la situación de los docentes de nuestro país. Esta vez nos encontramos con Constanza, profesora de lenguaje. Hola Constanza, gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido este primer año trabajando como profesora? Año trabajando como profesora. Hola. ¿Tus gastos mensualmente? Bueno, yo gano 5 millones de pesos. ¿Cómo divides tus gastos mensualmente? Bueno, mi niña, yo gano 500.000 pesos. ¡Ya, pues! Llévame en tu bicicleta.
Se me cae la llave en tu música. Lo bendiga. Rubiecito de paquete. Caballo. No te lo voy a decir porque a ti no te importa, ¿sabes? Es algo privado mío. A ver, manténla ahí. Igual, acuérdate que tú no te integrabas en la cara, pero es para que no suene la hoja cuando yo la mueva. Pero esta vez para... ¿Por qué? Estaba grabando. Ya, ¿qué más era? Esa no. 君の虜になってしまえばきっと Reacción. ¿De dónde vendrá la palabra pantalón? 3. Saca la lengua,